Semana que está concluyendo, la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad el reconocimiento del derecho a la desconexión digital como parte de la Ley Federal del Trabajo. Esto quiere decir que los trabajadores tendrán derecho a no responder comunicaciones laborales, como llamadas, mensajes o correos electrónicos, una vez que quede claro concluida su jornada laboral, así como durante sus días de descanso o vacación, sin que ello pueda derivar en sanciones o cualquier tipo de represalia. ¿Qué es lo que se busca con esto? Generar un equilibrio más saludable entre la vida laboral y personal. Esto sobre todo, pues bueno, tiende a pasar en empresas, ¿no? Sobre todo en algunas áreas de gobierno también llega a suceder, ¿no? Que está alguien de vacaciones y le hablan, oye, hay un bomberazo, ¿no? Y órale. De acuerdo con datos de la consultora Betterfly, 75% de los empleados en México sufren los efectos de la hiperconectividad, lo que genera un impacto en el deterioro de la salud mental. Esto ha significado un crecimiento importante en los niveles de estrés laboral e incluso síntomas de ansiedad o depresión. La hiperconexión incluye contestar correos antes de dormir, responder mensajes en la madrugada o estar disponibles todo el tiempo. Háblame a la hora que quieras, yo estoy dispuesto. Eso no, hay que empezar a evitarlo, ¿eh? Entiendo que hay trabajos en que es posible, otros no. Otros entiendo que así funciona, ¿no? Bueno, ¿qué pasa en otros países? La desconexión digital también ha sido tema de conversación en Francia, por ejemplo. La ley entró en vigor en 2017, sin embargo, no define literal el significado de la desconexión digital y deja su fijación al resultado de negociaciones colectivas. En Italia, por ejemplo, solo tienen reconocido este derecho aquellos trabajadores que combinan el trabajo presencial con el teletrabajo. En Bélgica, su instrumentación debe acordarse con los sindicatos. En eso andamos, pues, ¿no? Y acá, pues, ya se tomó la decisión. ¿Qué quiere decir la decisión? ¿Por dónde va la decisión? Saludamos con gusto al doctor Fernando López Martínez, especialista en Derecho y Tecnología del Tecnológico de Monterrey. Fernando, muchas gracias que estás con nosotros. ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola Gracias. Javier, gusto de saludarte. Muchas Gracias. gracias. Bienvenido a este espacio informativo sobre todo para los trabajadores. Es una gran noticia y con mucho gusto A ver, platicamos el antecedente que tú pones. si te parece, vamos ahora sí que, doctor, a mesa, como se dice, ¿no? Peras, manzanas, así que todo sea como muy básico para poder entender y qué es lo que sucede. A ver, yo pienso que en un trabajo como el de medios de comunicación, por ejemplo, es muy difícil que haya una no conectividad, ¿no? La razón es un ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si hay un hecho político o lo que fuera, temblor, lo que quieras, a las 3 de la mañana? O sea, pues, digamos, ¿entiendes? Es la condición del trabajo. Pero hay trabajos en que uno dice, caray, hombre, estoy ahorita aquí por fin tomando vacaciones y me hablan, ¿no? A ver, adelante, doctor. Sí, justamente los diputados por unanimidad aprueban esta adición a nuestra Ley Federal del Trabajo. Cabe mencionar que la Ley Federal del Trabajo tiene aplicación solamente para los trabajadores particulares. Esta reforma no impacta directamente a los trabajadores del gobierno y la reforma propone que los trabajadores tengan un nuevo derecho. El nuevo derecho es que se abstengan de comunicarse a horas fuera de lo que está establecido en su horario laboral. Precisamente será un reto para los empresarios y dependiendo del tipo de industria y de la empresa como tal, pues se tendrán que hacer regulaciones internas, sobre todo en el reglamento interior de trabajo, en las políticas empresariales y en los contratos, en los cuales se establezcan, por ejemplo, como tú lo mencionas, casos de urgencia, los cuales el patrón podría hacer uso, pero deberán de estar bien definidos, porque en caso de que no, pues la regla general es que a partir de que se apruebe por parte del Senado esta nueva reforma o esta propuesta de un nuevo derecho a la Ley Federal del Trabajo, la idea es que los trabajadores no sean molestados a horas fuera de su horario y puedan tener una calidad de vida mucho mejor para compartir con sus familias, para disfrutar de su tiempo libre y sobre todo de su descanso. Ahora, la pregunta es, ¿por qué en el gobierno no, eh? Esa es una excelente pregunta. La realidad viene históricamente porque nuestro artículo 123 constitucional establece dos fracciones, que es el apartado A y el El apartado apartado B. B. Uh -huh.
del apartado A se desprende la Ley Federal del Trabajo y es la propuesta que hacen los diputados a la reforma a esta ley. Realmente podría ser la antesala para que también llegue la reforma a los burócratas, a los trabajadores del Estado, pero de momento, como la vemos así en la propuesta, solamente es para los trabajadores de la iniciativa privada. A ver, esto en sentido estricto significa que si le hablan a un trabajador, a un empleado, a las 8 de la noche y le dice, oye, conéctate, ¿no? Porque te quiero plantear algo. ¿Qué va a pasar ahí? Pues es una muy buena pregunta porque a partir de la pandemia esto se disipó justamente la entrada y la salida a los centros de trabajo fue un poco ambiguo por los cambios que tuvimos, entonces se viciaron ciertas situaciones. ¿Qué pasará a partir de que la ley entre en vigor, esta reforma a la Ley Federal del Trabajo? Pues precisamente va a ser un derecho del trabajador. Visto desde la óptica del patrón, pues es una obligación respetar su tiempo de descanso. ¿Qué pasará con los patrones que molesten a los trabajadores fuera de su horario laboral? Pues realmente la acción literal de mandar un correo, de mandar una comunicación, no está sancionada. Lo que se regula es el derecho a los trabajadores a abstenerse a contestar la comunicación. Sin embargo, desde mi perspectiva, el simple hecho de que tu jefe te esté llamando o que tú recibas un WhatsApp, la llamada, etcétera, pues ya te genera un propio estrés, aunque no lo contestes. El simple hecho de recibir la llamada o el WhatsApp del jefe, creo que ya genera un estrés, aún no sepamos si se trata de una urgencia o de un asunto menor. Entonces, la regulación, desde mi óptica, es parcial. Es parcial. ¿Cómo la Es desparcializamos, doctor? Pues la propuesta sería también regular no solamente el derecho del trabajador, sino la obligación del patrón a no enviar comunicaciones, porque la Claro. propuesta de los diputados es solamente un derecho del trabajador a abstenerse a responder las comunicaciones. Es decir, el patrón puede seguir enviando los correos, enviando los WhatsApps, haciéndoles llamadas, pero el trabajador abstenerse de comunicarse o de responder hasta que regrese a su horario laboral o si está en tiempos de vacaciones, en tiempos de licencias, hasta que regrese a sus trabajos. Entonces, la propuesta para que fuera integral y verdaderamente protegiera progresivamente los derechos de los trabajadores, tendría que también tener una obligación del patrón a no enviar comunicaciones fuera del horario laboral del trabajador. Doctor, imagínate, es que te lo juro, no te estaría molestando si no me fuera necesario hacerlo. Créeme que es un asunto de enorme importancia. Y ahí tienes al trabajador que pues también se siente parte de la empresa y ahí va, bueno, está bien, ¿no? Y una llamada que iba a ser de 10 minutos acabó siendo de 1 hora y al día siguiente te prometo que mañana estoy más temprano para ver qué podemos hacer. Eso va a estar un poco rudo, ¿eh? O sea, el chantaje es Sí, una máxima, ¿eh? sí, lamentablemente en nuestra cultura, pues el esfuerzo, el ponerse la camiseta, Claro. el ser parte de la empresa es algo muy aplaudido, pero en la realidad se ha demostrado que los trabajadores tienen un gran estrés, está el famoso burnout por esta hiperconectividad que tenemos de estar todo el tiempo conectados, pues con nuestros dispositivos y también con los asuntos relacionados de nuestro trabajo. Oye, hablamos del caso de algunos países de Europa, ¿no? Francia, Italia, Bélgica. ¿Tienes el panorama de cómo funciona todo esto, o más o menos cómo funciona en América Latina? Por supuesto, hay en derecho comparado países de nuestro continente como Colombia y Chile que ya han regulado el derecho a estar desconectado fuera del horario laboral. Entonces, definitivamente, México no es el primero en el continente en regular en su ley, o al menos como propuesta, intentar hacer esta regulación e integrar el derecho a la desconexión digital. Sin embargo, como tú lo mencionas, en países europeos ya tenemos un antecedente muy bueno que pues finalmente termina siendo parte de lo que México está obligado al formar como miembro de organismos de cooperación internacional. Internacional.
Oye, nomás déjame cerrar, no puedo dejar de preguntar, ¿por qué en el gobierno no debe de ser así? ¿Por qué el auxiliar de oficina? ¿Por qué el director general? ¿Por qué no? O sea, ¿son puestos de confianza? ¿O cómo funciona eso? ¿Qué supones? Es muy buena pregunta. Me gustaría nada más dar una antesala. En Sí. la Ley Federal del Trabajo ya se regulaba la desconexión digital, Sí. pero específicamente para los trabajadores de teletrabajo, es decir, para los trabajadores que estuvieran todo el tiempo fuera de un centro de trabajo, trabajando a distancia. Ahora esta regulación llega a todos los trabajadores en general. Creo yo que estos son paso a paso que va dando nuestros legisladores y el próximo paso será también regular a los trabajadores del Estado. Entonces, son pequeños pasos que van avanzando hacia una mejor legislación en pro del trabajador. Inevitablemente te pregunto para cerrar, ¿qué piensas de cómo quedó la semana de 40 horas? Pues fíjate que es una pregunta interesante porque ya veíamos venir desde las reformas a las vacaciones dignas, pues esta necesidad que ha tenido el trabajador de ser escuchado y sobre todo de ser partícipe de que sus derechos y sus cuestiones personales se vean reflejadas no solamente en la ley, sino en su vida. Las leyes laborales han progresado en pro del trabajador y pues por supuesto la reducción a nuestra jornada laboral es un aspecto totalmente positivo para el trabajador. Sin embargo, pues tenemos que esperar a que poco a poco y progresivamente se vayan viendo los resultados y lo más importante, los empresarios y las industrias que analicen el impacto en cuanto a efectividad y en cuanto a resultados, porque se habla mucho desde la perspectiva del trabajador, pero también se deben de tomar en cuenta no solamente a los corporativos, sino a las pequeñas y medianas empresas que están absorbiendo este costo laboral que tiene la reducción de la jornada. ¿Estás de acuerdo en que sea escalonado o, como decía el Movimiento Ciudadano, desde el año que entra, vámonos a las 40 horas? Bueno, ya es una cuestión de que está publicada en el diario oficial, vamos a vivirlo progresivamente. Mi comentario sería, pues definitivamente para los empresarios va a ser un impacto, creo que se escuchó a los grupos empresariales, aunque no a todos, probablemente solamente a las grandes empresas, dejaron un poco a un lado a los pequeños empresarios. Sin embargo, pues el impacto para los trabajadores es positivo, el impacto para los patrones podría ser analizado solamente hasta que tengamos los resultados. Es un gran reto para los empresarios mexicanos porque definitivamente el darles mayores y mejores condiciones laborales a sus empleados representará pues también un costo operativo que esperemos que los trabajadores en México pues le dediquen más y mejor esfuerzo, ya que estamos trabajando o la propuesta es que trabajemos menos tiempo, entonces que eso se traduzca en una eficacia para el bien de todos. Doctor, gracias, Fernando. Que tengas buena noche. Muchas gracias, Javier. Buenas Gracias. noches. Buenas noches.